Entonces, tenemos una función exponencial de la forma general. A elevado a x, su dominio va a ser los reales. ¿Ya? ¿Qué más conocemos? Que si está en su forma general, sí o sí, también su recorrido van a ser el intervalo que va desde el 0 hasta el infinito positivo. Ya eso quiere decir que van a ser todos los números positivos, sin incluir el 0. Eso es lo basal, lo que se va a conocer. Sin importar cuál sea ese número A. Por ejemplo, podría ser un f de x igual a un 2 elevado a x. Y el dominio y el recorrido van a ser exactamente los mismos. El dominio van a ser los reales. Y el recorrido van a ser el intervalo desde el 0 hasta el infinito positivo. ¿Ya? Esas son como las cosas basales de temas de dominio y recorrido de una función exponencial. Si tienen la asíntota vertical la vamos a ver después. ¿Ya? Porque la asíntota vertical solamente tiene la función que sea del tipo fracción. Que tenga una incógnita en el denominador o en el numerador y en el denominador. ¿Ya? Y si quieren sacar apuntes de estas clases, bienvenido sea si es que tienen dificultades. Si no tienen dificultades, pueden escucharla y ver la clase. Ahora, ¿qué otra característica tiene esta función? Es que va a intersectar al eje Y, como aparece ahí en la figura, en el punto 0,1. Sin importar cuál sea la función exponencial. Esas son características que las poseen todas. ¿Ya? Y además, la última característica que posee es que la gráfica de la función principal, o sea, a elevado a x, no corta el eje x. ¿Ya? Entonces siempre se va a pegar mucho, como aparece acá en la figura, pero nunca va a llegar a cortar al eje x. ¿Ya? Como que se apega, pero nunca la va a cortar. Ya, esas son las 4 características basales de la función exponencial. Si la quieren escribir, la pueden escribir. Voy a dar algunos momentos para que lo puedan hacer ahora, ¿ya? Por mientras voy a estar leyendo sus preguntas que tengan en el chat. Se aplica para cualquier número, Joaquín. La fracción, o sea, una función puede tener cualquier número que sea positivo, distinto de 0. Su dominio van a ser todos los reales, su recorrido van a ser los reales positivos. Sí o sí va a intersectar en el punto 0,1 y nunca va a intersectar al eje X. Eso se va a cumplir con todo número positivo que sea distinto de 1. ¿Ya? Ya respondí lo de la asíntota. Y ustedes avísenme cuando quieren que continúe para así poder estar sin tanto retraso en la clase. ¿Ya? Por mientras escriban esas 4 características, se lo recomiendo mucho, ya que son las que funcionan para todas las funciones exponenciales, ¿ya? Continúe nomás. Si es que leo algunos otros 2 más, vamos a continuar, ¿ya? Entonces recuerden, esas características que están ahí, que están en la pizarra, se cumplen para toda función exponencial. Entonces, por ejemplo, si yo les preguntara, tienen la función que es un medio elevado a x. ¿Cuál va a ser su dominio? Todos los reales. ¿Cuál va a ser su recorrido? Los reales positivos. ¿Cuál va a ser la intersección con el eje Y? 0, 1. ¿Ya? Son características fundamentales. Nunca cambian. Entonces, ¿qué diferencia hay entre tipos de funciones exponenciales? Y esto es como un pequeño spoiler, porque o si no la clase hubiera sido muy pequeñita.
que es para lo que vamos a trabajar desde la próxima semana. Desde la próxima semana vamos a estar trabajando en crecimiento y decrecimiento de funciones. ¿Qué significa eso? Cuando una función va a ir subiendo a medida que yo me mueva hacia la derecha, o cuando va a ir descendiendo a medida que yo me mueva a la derecha. Por ejemplo, si yo tengo un número que está entre 0 y 1 y que sea de forma exponencial, esta función va a ser decreciente. O sea, va a ir disminuyendo su valor a medida que yo avance hacia la derecha, como se ve ahí en el gráfico azul. Y si yo tengo un número que sea más grande que 1, entonces la función va a ser creciente a medida que yo avanzo hacia la derecha de mi eje X. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si por ejemplo, yo tengo las dos siguientes fracciones, por ejemplo, o funciones. Tengo esta función. Tengo un medio de x. Y tengo además otra función, que sea f de x igual a 2 elevado a x. Primero, ¿qué significa cada una? La primera, que es esta, que la voy a resaltar con... Ahora, esta significa que mientras yo avance una unidad, el valor de esta va a ir disminuyendo en la mitad. Esa es la interpretación que se le puede dar. Y a la otra se le puede interpretar como que yo duplico la cantidad a medida que yo avanzo en una unidad, o por ejemplo yo cambio en x de 1 a 2. Entonces los gráficos de estas funciones van a ser aproximadamente los siguientes. Por ejemplo, en un medio de x vamos a tener el gráfico, y esta función va a ser aproximadamente de esta forma, y se va a ir pegando cada vez más, ¿ya? Donde ese punto va a ser el 0,1, ¿ya? Eso significa que sea decreciente, que mientras yo avance más hacia la derecha, el valor va disminuyendo. En ese sentido, se va aplanando cada vez más, ¿ya? Entonces este sería el gráfico de esa función. En cambio, el otro gráfico que yo tengo va a ser de forma creciente, y también va a pasar por el 0,1. ¿Ya? Entonces esos son los dos gráficos que están ahí. Si se dan cuenta, acá también una vez identificado esto, yo puedo saber cómo es la forma de mi gráfico. Ya que si yo presento un número que sea una fracción, que sea menor que 1, porque una fracción puede ser 7 quintos y eso es mayor que 1, ¿ya? Pero si yo poseo un número que sea menor que 1 y mayor que 0, la función va a tener la forma como la función de la izquierda. Y si yo poseo un número que sea mayor que 1, la función va a tener una forma, o su gráfico va a ser como el de la forma en que está a la derecha. ¿Ya? También voy a dejar unos pequeños momentos para que puedan escribir esto, o puedan anotar el ejemplo. Y voy a continuar, ¿ya? Ya que esto es lo principal que tiene que ver la función exponencial. No tiene como mayor análisis, ¿ya? Tiene harto análisis, es que se le hacen problemas de planteo y esas cosas, pero los vamos a ir a ver más adelante, todo con su respectiva calma. Ya, así que de nuevo, si ustedes me ponen continuo de profe, yo voy a continuar, y por mientras voy a ver si es que tienen más preguntas. Y buenas tardes a las personas que se han ido agregando a medida que ha avanzado la clase.
Ahora, de momento hemos visto 5 características. Una tiene que ver con respecto a la forma de la función exponencial. Si es que va disminuyendo, si es que va aumentando su gráfico. La otra tiene que ver con su dominio, que siempre van a ser todos los reales. Yo puedo reemplazar cualquier valor en el exponente. Eso quiere decir, el recorrido siempre van a ser los reales positivos. Y si fuera 3,5, me preguntan acá, el Marcel. Ese es un número mayor que 1. Entonces va a tener la forma del gráfico de la derecha. ¿Ya? Todo número que sea mayor que 1 va a tener la forma del gráfico que tiene a la derecha. Y todo número que sea menor que 1 va a tener la forma del gráfico a la izquierda. ¿Ya? Ya, entonces, otras cosas fundamentales es que se intersecta en el eje, o sea, en el punto 0,1. Igual eso tiene su explicación que por mientras la voy a hacer. Es que, por ejemplo, si yo tengo en la primera función, tengo f de 0, eso es lo mismo que un medio elevado a 0, y eso es 1. Porque todo número elevado a 0 es 1. Y acá pasa exactamente lo mismo. F de 0 es igual a 2 elevado a 0 y eso es 1. Entonces se entiende que si yo mi x, que es la que está acá, es 0, entonces mi correspondiente en y, que sería esta, va a ser 1, entonces por eso va a intersectar en el punto que yo les marqué acá, que es este y este. ¿Ya? Esa es la explicación de por qué siempre va a cruzar en ese punto. Y esta pregunta no tiene nada que ver con la clase, pero igual la voy a responder. ¿Cómo es que escribe tan bonito en Paint? Yo tengo una tableta digitalizadora que ocupan... invertí en eso para poder hacer esto de forma más bonita. Entonces tengo un lápiz, literal. Y por eso puedo escribir... No en Paint, sino que en otro programa que es exclusivo para estas cosas. Ya, entonces, habiendo respondido eso... vamos a continuar con la función logaritmo, que es la otra mitad. Y la función logaritmo está muy relacionada con la función exponencial. Eso lo vamos a ver más adelante también cuál va a ser su relación, pero si quieren pueden investigar. Entonces, una función logarítmica principal, la más basal, es de la forma logaritmo en base de a de x. ¿Qué quería decir el logaritmo? ¿A qué valor yo tengo que elevar a para llegar a x? ¿Ya? Por eso se lo escribí de todas las formas posibles. F de x es igual al logaritmo en base de a de x, o se puede interpretar como f de a elevado, o sea, a elevado a f de x es igual a x, o a qué número yo elevo a, o a qué imagen para obtener el valor de x. ¿Ya? Estaba muy relacionado con potencias. Como estaba muy relacionado con potencias, acá sucede exactamente lo mismo. Acá tienen su interpretación gráfica. Siempre van a tener esa forma, o la forma decreciente, que se la voy a presentar más adelante. Y la característica básica que debe tener un logaritmo es que el valor de a, que es la base del logaritmo, tiene que ser mayor que 0 y a tiene que ser distinto de 1. ¿Ya? Esas son características que debe tener para que puedan ser funciones. Estas dos características las comparten las funciones exponenciales y las comparten las funciones logarítmicas, que a sea mayor que 0 y que a sea distinto de 1. Son exactamente las mismas las dos. Ya, también eso lo pueden dejar anotado. Ahora, las características que posee una función logarítmica es que el dominio de esta función va a depender de los valores que pueda tomar x. O sea, los valores que están dentro del logaritmo. En este caso, el argumento tiene que ser siempre positivo. Entonces, el dominio van a ser todos los números que sean mayores que ceros en ese caso. Voy a hacer un ejemplo en el que no sea ese caso. ¿Ya? El recorrido de esta función siempre van a ser los reales.
absolutamente todos. Y también sucede que la gráfica va a intersectar en el eje X, en este caso en el punto 1,0, y esta gráfica nunca, la función principal, la basal, nunca va a cortar al eje Y. Ya nunca lo va a intersectar, nunca lo va a sobrepasar, nunca vamos a obtener un punto que sea la intersección entre ambos gráficos. ¿Ya? Entonces, repito, estas son las características basales de un logaritmo. Entonces ustedes podrían responder instantáneamente si es que, por ejemplo, yo les pusiese el siguiente ejemplo. Si es que yo les pusiese en función logaritmo. Vamos a escribir acá, función con negro. Vamos a escribir función logaritmo. Lo voy a escribir función logaritmo. Entonces, por ejemplo, si yo les pusiese f de x es igual a el logaritmo en base 3 de x, lo que uno conoce instantáneamente de esto es el recorrido. El recorrido de esto van a ser siempre los reales, ¿ya? Eso no va a cambiar absolutamente nada. Queda como fijo. O sea, puede cambiar, pero en ejercicios que tienen mayor complejidad, y eso generalmente se lo dan en la universidad. Entonces, acá que hay que fijarse para establecer el dominio es que en este caso el argumento, que vendría siendo x, acá lo vamos a anotar, el dominio para esto es que x sea mayor que 0 o que sea el intervalo desde el 0 hasta el infinito. ¿Ya? Entonces voy a poner otro ejemplo. Este era el ejemplo número 1. Y voy a escribir otro ejemplo más para que quede más claro el tema de la función logaritmo. Entonces otro ejemplo podría ser... vamos a inventar un poco acá. Tenemos f de x igual al logaritmo en base 1/2 de x tercios más 4. ¿Ya? Tenemos eso. Entonces, teniendo ese logaritmo en el segundo ejemplo, de nuevo tenemos que la base es un número positivo, pero distinto de 1. Y también se va a cumplir que el recorrido acá el recorrido en esto van a ser todos los reales. Y el dominio va a depender exclusivamente de esto, de lo que está acá adentro. Eso va a afectar al dominio. Entonces tenemos que esto va a afectar al dominio. Entonces, ¿en qué manera lo va a afectar? En que nosotros tenemos que buscar para qué número x tercios más 4 es mayor que 0. Entonces podemos realizar la operación de esto. Esto es exactamente lo mismo que decir que x tercios es mayor que menos 4. O, acá podemos multiplicar por 3, que x es mayor que menos 2. ¿Ya? Entonces, en este sentido, ese vendría siendo nuestro dominio. Ya voy a dejar con verde como las respuestas finales del recorrido y la del dominio. Entonces, en este caso, el dominio de esta función van a ser todos los números que sean mayores que menos 2. ¿Ya? Voy a poner un ejemplo 3. No, creo que con eso igual abarco todo, para no hacer tan largo esto. ¿Ya?
Entonces ahí tienen dos ejemplos distintos, en donde uno venía en su forma más basal y en otro en que en el argumento tenía un poco más de trabajo para poder sacar el dominio. Entonces, teniendo eso en consideración, la gráfica que puedan tener estos dos gráficos va a depender del valor que tenga la base. Si la base del logaritmo a, entre comillas, es mayor que 1, la función será creciente tal como se presenta en el gráfico que está en azul. Que si ven, ahí ese gráfico representa el logaritmo en base de 10 de x. Y tiene una forma creciente y siempre va a intersectar en este punto, que es el 1,0. Es el 1,0 en la función logaritmo y es el 0,1 en la función exponencial. ¿Ya? Esa es la diferencia que tienen, como que se han vuelto los números. En cambio, si la base del logaritmo se encuentra entre 0 y 1, ahí la anoté que A está entre 0 y 1 sin incluirlos ambos, la función será decreciente, tal como se presenta en el gráfico que está en verde. Entonces acá la función va a tener la forma que tiene g de x, que es igual al logaritmo de 1/2 de x. ¿Ya? Entonces esas son las formas en las que cambia. Ahora, ¿va a cambiar el dominio? No, el argumento siempre tiene que ser mayor que 0. ¿Va a cambiar el recorrido? No, porque van a ser siempre todos los reales su recorrido. ¿Va a cambiar en el punto que intersecta el eje X? Tampoco. Sino que va a cambiar la forma en la que posea esto. Uno va a ir creciendo y el otro va a ir decreciendo. Entonces para esto, acá les voy a presentar el GeoGebra. Y por ejemplo acá tenemos el gráfico de... voy a poner acá el texto. Pero un poquito. Vamos a poner g de x igual a g. Vamos a escribir con fórmula. Ahí está. Ya, entonces acá pueden ver que tenemos el gráfico del logaritmo en base 3.5 y tiene esa forma. Entonces si nosotros vamos cambiando la base, como que se va achatando un poquito, se va pegando más a los ejes, pero eso no es lo importante porque un gráfico lo pueden hacer a través de un computador, pero una aproximación así como hacer un esbozo lo pueden hacer a mano. Y basta que tenga esta forma para que el esbozo esté de forma correcta. Entonces si nosotros nos vamos a los otros números, que van a estar entre 0 y 1, acá vamos a pasar por el 1 y la función va a desaparecer porque no es función. Y ahora tenemos esta siguiente forma. ¿Ya? Entonces va pasando así el gráfico del logaritmo. Entre 0 y 1 va a tener esa forma, si es que la base está entre 0 y 1. Y si es que la base es mayor que 1, tiene esa forma. ¿Ya? Les leo sus preguntas. Voy a dejar esto proyectado por mientras. Lo voy a dejar animado. Leo sus comentarios para sus preguntas. Christopher, si es igual a 1, no se cumple lo que nosotros habíamos dicho de la restricción que tenía que tener la base. La base de un logaritmo y la base de una función exponencial, ambas tienen que ser mayores que 0 y distintas de 1 para que se consideren como funciones. ¿Ya? De hecho, les voy a dejar las dos proyectadas. Acá van a tener la otra. Una es la función exponencial y la otra la voy a dejar en color. Eso va a estar en verde y esto va a estar en rojo. Ya, entonces esa es la diferencia que tienen. Si es que es 0, no posee... O sea, si es que es 1, lo siento. Si es que es 1, no se consideran ambas como funciones. Porque 1 elevado a x va a ser siempre 1. Y... la base del logaritmo que sea 1 tampoco se va a considerar función. ¿Ya? Ahí les dejé proyectado ambas funciones. La rojo es la logaritmo y la verde es la función exponencial. ¿Ya?
Si tienen alguna otra pregunta, recuerden que me la pueden hacer, me la pueden dejar en el comentario, por mientras voy a estar leyendo. Y si no hay preguntas, continúo con la resolución de ejercicios, porque literalmente esto es lo más básico que deberían saber del logaritmo. Quizás después vamos a aumentar un poco la complejidad del logaritmo y exponencial, pero esto es lo mínimo que debiesen saber en cuanto a su función. ¿Ya? Ahora, de nuevo, repito. Si ustedes me dicen continúe, continúe, no continúe. Yo sigo en la resolución de los ejercicios que había dejado propuesto. ¿Ya? Y espero que esta clase les pueda ayudar para los ejercicios que les faltaban de la última parte de la guía. Y para identificar también los gráficos correspondientes. ¿Ya? Eso, les leo. Por mientras. Voy a cambiar esto. Ya continúe y tengo una confirmación. Y si el logaritmo es negativo, lo voy a escribir para preguntarlo más rápido. ¿En qué sentido? Voy a dejar de proyectar esto y voy a proyectar el punto. A ver, si el logaritmo es negativo se puede interpretar de dos formas distintas. La base del logaritmo inicialmente nunca puede ser negativa, siempre va a tener que ser positiva. Eso en primera instancia. Y lo otro es que un logaritmo sí puede dar negativo. Acá voy a dar como un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo lo siguiente. Tengo el logaritmo en base 2 de x y eso es igual a 3. Entonces esto se puede o sea, menos 3, lo siento, para que dé un resultado negativo. Esto quiere decir que el logaritmo da un número negativo. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es el valor que tendría que tener mi x para que esto se cumpliera? Y como estaba muy relacionado con potencias, el logaritmo actúa como 2 elevado a menos 3 tiene que ser igual a x. ¿Y qué quiere decir eso? Que al final es 1 elevado a 2 elevado a 3, o sea, 1 medio elevado a 3 es igual a x, entonces x es igual a 1 octavo. ¿Ya? Entonces, los resultados que nos pueda entregar el logaritmo sí pueden ser negativos, por eso el recorrido sí pueden ser todos los reales, tanto los positivos como negativos. Ya que este número que está acá, que es el menos 3, forma parte de el recorrido. Pero el argumento, que es esto que está acá adentro, sí o sí siempre tiene que ser mayor que 0. ¿Ya? Espero que eso quizás pueda haber respondido a la pregunta, porque queda como muy al aire si es que el logaritmo era negativo. Ya, entonces voy a avanzar con los, ya que no habían más preguntas aparte de esa, voy a avanzar con los ejercicios que les había dejado propuestos para la clase. Entonces nos vamos a cambiar de pizarra. Nos vamos a meter en esta pizarra. Y vamos a esperar un poco a que cargue esto. Ya. Entonces, al inicio se tenía lo siguiente.
¿Cuál de las siguientes funciones o de los siguientes gráficos representa mejor a la función f de 2 elevado a x? Entonces, primero, ¿qué se puede sacar si es que no fuera esa pregunta? Si es que no fuera gráfico, nosotros podemos interpretar que sí o sí el dominio van a ser todos los reales y el recorrido van a ser desde el 0 hasta el infinito positivo. Eso es lo basal que se puede saber de esa función. Y además, como habíamos visto, el gráfico de esta función, de manera rápida, va a ser de forma creciente. Va a ser de esa forma. Entonces, teniendo eso en mente, podemos empezar a descartar al tiro las funciones que quizás no nos sirvan para este caso. Ahora, por ejemplo, esta, si tiene la forma y tiene más o menos el dominio de todos los reales, entonces esa queda, la número A queda como candidato. La número B se descarta porque es decreciente. La número C se descarta porque es, o sea, la alternativa C se descarta porque tiene la forma más de logaritmo. La alternativa E parte desde el 0 y no tiene nada hacia atrás, entonces se descarta. Entonces tenemos dos posibles candidatos para lo que tiene que ver esta función. ¿Ya? Entonces tenemos la alternativa A y tenemos la alternativa D. En cuanto a esto, acá vamos a tener que evaluar el punto que nos dice acá la función. Entonces, por ejemplo, en la alternativa B nos dice lo siguiente: que f de menos 1 es igual a 1. Entonces eso vamos a tener que corroborar, porque nos dice que si nosotros evaluamos el menos 1, la imagen de esto va a ser 1. Entonces, f de menos 1 en 2x, lo siento, voy a escribirlo como función primero. Nuestra f de x es igual a 2 a la x, esa era la función que nos entregaron. Entonces, f de menos 1 es lo mismo que 2 elevado a menos 1, y eso es exactamente lo mismo que 1/2. Entonces, esta afirmación que nos entregaron al inicio, que f de menos 1 era sí o sí 1, está incorrecta. Ya lo voy a anotar con otro color también. Está incorrecto eso, ya que f de menos 1 es 1/2. ¿Ya? Entonces, esta no pasó a la segunda prueba que nosotros estábamos analizando el gráfico. Entonces estaría incorrecto. Entonces la última alternativa que nos queda es la alternativa A. Ahora, ¿cómo podemos corroborar de que de verdad eso está correcto? Es haciendo exactamente lo mismo que hicimos con la alternativa D. La alternativa D, acá vamos a escribir A, nos dice que f de 1 es igual a 2. Lo escribo en verde porque ya está correcto, solamente estamos verificando. Entonces, como nosotros teníamos f de x igual a 2 a la x, esto va a ser como f de 1 es igual a 2 elevado a 1, y eso es exactamente igual a 2. Entonces lo que nos dice acá, de que la imagen de 1 es 2, está correcto. ¿Ya? Esa es como verificando de que realmente esa era la alternativa correcta. ¿Ya? Ahora, si tienen dudas con respecto a eso, me la pueden dejar. Y yo lo voy a responder al final del directo, ¿ya? Para continuar con los otros y así seguir avanzando. Siguiente función. Sea f de x igual a 7 elevado a x. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son falsas? ¿Ya? Esto hay que dejarlo muy claro porque en la clase pasada no me había confundido y estábamos buscando otro tipo de
de respuesta. Entonces ahora hay que buscar cuáles son falsas. Ahora de nuevo, sabemos que la función es f de x igual a 7x. Entonces, su gráfico es de esta forma, aproximada, súper a la rápida. Su dominio son todos los reales. Y su recorrido son desde el 0 hasta el infinito positivo. ¿Ya? Eso es lo que uno sabe. Ahora, la primera nos dicen que son afirmaciones. Entonces se están tomando todas estas, la 1, la 2 y la 3, como que fueran verdaderas. Entonces, el recorrido de la función, ¿son los números reales? Y acá acabamos de escribir que no. Entonces, esta es falsa. ¿La función es decreciente? No, porque si vemos, es creciente. Entonces también es falsa. La gráfica de la función no intersecta el eje de las abscisas. Esto es el llamado eje X. Entonces, como habíamos dicho, una de las características que tenía esta función era que no intersectaba el eje X. Entonces, esta es correcta. Por lo cual, tenemos que la respuesta final de esta pregunta es solamente que la 1 y la 2 son falsas, ya que la tercera es verdadera. ¿Ya? Una función exponencial nunca, de esta forma, de la forma basal, nunca va a intersectar al eje X. ¿Ya? Siguiente pregunta. La voy a dejar un pequeño momento por si es que le quieren sacar un pantallazo a la pantalla, al celular, desde donde lo estén viendo, para que esto también lo puedan tener anotado, ¿ya? Para que les pueda servir, porque cada ejemplo les puede ayudar en resolver sus dudas que tengan con respecto a la materia. ¿Ya? Voy a dejar ahí un momento para que quizás les puedan sacar un pantallazo en vez de tener que escribirlo instantáneamente. Y así poder continuar. Nos quedan 2 ejercicios. Y vamos a tratar de... los 2 ejercicios finales son de función logaritmo. Ya, espero que hayan podido sacarle el pantallazo. Y siguiente. Dice, la gráfica del logaritmo log de x menos 1 pasa por el siguiente punto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo uno puede verificar si es que una función pasa por el punto si es que, por ejemplo, yo no supiese graficar? Si es que yo no supiese graficar, basta con evaluar la función. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto es f de 1? Esto va a ser igual al logaritmo de 1 menos 1. Esto quiere decir que el logaritmo de 1, por si es que no recordaban, esto es 0. Y menos 1 nos da resultado como menos 1. Entonces, en este punto nosotros podemos decir que no pasa por el punto 1,0, sino que pasa por el punto 1, menos 1. Y con mucha suerte tenemos que... esto nos llevó a la respuesta correcta instantáneamente, ya que en una de las alternativas también se considera que está este punto, que es la alternativa número, o sea, la alternativa número C. Ya, esa es la correcta. Pero para poder ver si es que la gráfica pasa por un punto, basta que yo evalúe uno de sus puntos, si es que no sé cómo graficar o si es que no sé cómo poder interpretar esto instantáneamente, ¿ya? Entonces esta está incorrecta. De hecho, si quieren, después pueden evaluar cada una de las funciones. En uno ya sabemos que estas están malas. La E también va a estar mala. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que lo que tiene que ir adentro de nuestra X siempre tiene que ser mayor que 0. Y acá es 0, si se dan cuenta, ¿ya? Entonces esto no está permitido.
Esto no está permitido. Y en esta también podemos evaluar y llegar a que no podemos calcularlo. Ya que si ustedes ponen el logaritmo de 2 en una calculadora, le va a entregar un número infinito. Menos 1 va a ser ese número infinito, menos 1. O que tiene infinitas cifras, menos 1. Y tampoco va a dar como resultado 0. ¿Ya? Entonces esta también está mal. Voy a dejar de nuevo unos segundos ahora para que puedan sacarle un pantallazo, un screenshot, si es que no lo han escrito de momento, si es que lo escribieron o bien lo que les acabo de decir. Ya, vamos a continuar. Tenemos lo siguiente. Esta es como la pregunta más complicada de hoy día. Dice, ¿se puede determinar el valor Q en la función real? ¿Qué es esa? La función logarítmica. Si se sabe que f de 15 sobre 2 es igual a 3, ya, entonces vamos a intentar ver si es que podemos saber cuánto tiene que valer Q. Entonces vamos a hacer el desarrollo de la 1 para ver si que con la 1 sola se puede realizar. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que f de 15 sobre 2 es igual a 3, y eso nos puede llevar a que el logaritmo en base 3 de 4x más q sea igual a 3. Lo siento. De 4 por 15 sobre 3 tiene que ser más q, tiene que ser igual a 3. ¿Ya? Entonces esto lo podemos interpretar como una potencia. Entonces 3 elevado a 3 tiene que ser igual a, acá lo siento, me equivoqué nuevamente, ahí era un 2, podemos simplificar acá, nos queda 2, es igual a 30 más q. Entonces 3 elevado a 3 es 27, es igual a 30 más q. Y si agrupamos términos que se puedan operar, tenemos que q va a ser igual a menos 3. ¿Ya? Entonces la pregunta nos decía, ¿podemos encontrar el valor de q solamente con la primera afirmación? Sí se puede, ya que acá podemos obtener el valor de q. Tienen que recordar materia de logaritmo para poder resolver preguntas de este tipo y entender el tema de función logarítmica. Y la número 2 nos dice lo siguiente. La gráfica de f intersecta al eje x en el punto 1,0. ¿Qué quiere decir esto? Que f de 1 es igual a 0. Y podemos resolverlo exactamente de la misma forma que hicimos esto de acá. Entonces tenemos que el logaritmo en base 3 de 4 por 1 más q tiene que ser sí o sí igual a 0. Ahora, ay, se me fue la pantalla. Ahí sí. Ahora, ¿cómo seguimos realizando esto? Lo pasamos a su forma de potencia. 3 elevado a 0 tiene que ser igual a 4 más 1. O sea, 4 más 1. 4 más q. Entonces tenemos que
que que 3 elevado a 0 nos queda que esto es 1 es igual a 4 más q, y esto al final nos dice que menos 3 es igual a q. Y que si se dan cuenta, yo tuve como un colapso mental recién, me quedé callado un pequeño rato, pero es porque me había confundido. Llegamos al mismo resultado en ambas expresiones, si se dan cuenta. Al evaluar la primera afirmación, obtenemos que q vale menos 3, y al evaluar la segunda expresión, también obtenemos menos 3. Y no ocupamos información de ninguna de las otras dos. Entonces eso quiere decir que cada una por sí sola se puede resolver, ya con la información que nos entrega la afirmación 1 y con la información que nos entrega la afirmación 2. Entonces ahora nuevamente voy a dejar esto acá un momento, y ahora puedo recibir todas sus preguntas que tengan con respecto a los ejercicios, o que tengan o que sean respecto a la materia de pasada para la guía, ¿ya? Así que voy a dejar esto acá y voy a ver los comentarios. Sí, ahora vamos a ver lo que tiene que ver con asíntotas, pero primero voy a responder la pregunta de Joaquín Alegre, que me dice que no entendió la anterior, pero le pregunté cuál de todos los ejercicios no entendía, si el 1, el 2, el 3, el 4. Teniendo en cuenta que el 4 es este que está apareciendo en la pantalla. Así que eso, por mientras que Joaquín me dice qué número era, nos podemos devolver a lo basal, por ejemplo, de función exponencial, y que ahí tiene sus características, que esas son las características basales de la función exponencial. ¿Ya? Puede tener dos formas, creciente o decreciente, como aparece acá. O también yo les voy a dejar el GeoGebra subido con ambas funciones, para que ustedes puedan también interactuar con esa plataforma. Espero que hayan abierto los otros GeoGebra, si es que encontrarán la necesidad. Y si no, igual está ahí, siempre un recurso extra es bienvenido.